Ok, cada vez que escuchen esto es porque ya se está grabando, ¿vale? Vale. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio por aquí. La anatomía del sistema cardiovascular, como estuvimos hablando la semana pasada, está constituida principalmente por lo que es el corazón, como la parte central, como el sol del sistema planetario, por decirlo así, y también está constituida por todo lo que son los vasos sanguíneos, que están conformados por las arterias, por las venas, por las arteriolas y las vénulas. ¿Ok? Y es lo que vamos a estar haciendo principalmente el estudio el día de hoy, a esta segunda parte del componente sistema cardiovascular. La semana pasada estudiamos el corazón, ahorita vamos a estudiar este otro sistema. ¿Bien? Se puede decir que de aquí en adelante se pone la cosa más bonita, más buena, más interesante dentro del estudio de lo que es la anatomía, porque ya comienza a describirse el recorrido, el nombre de cada una de las estructuras que componen a cada uno de los sistemas. ¿Ven? Ahorita vamos a hablar acerca de las arterias y tenemos que mencionar y aprendernos el recorrido de cada una de esas arterias. ¿Cómo se llama la arteria que pasa por aquí? ¿Cómo se llama la que, se llama por la que pasa por aquí? ¿Cómo se llama esta que ven aquí? ¿Cómo se llama esta central del tronco? ¿Cómo se llaman las de las piernas? Entonces, hay que dedicar mucha mayor cantidad de horas de estudio y tener mucho mayor compromiso para aprenderse todo esto, ¿vale? La verdad, no es tan fácil al inicio, yo sé que es bastante denso, es bastante pesado, pero así son las carreras del área de la salud y así amerita que nosotros lo sepamos a la hora de trabajar con un paciente. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando acerca de los vasos sanguíneos, así se le denomina a esas venas, a esas arterias y a esos capilares, nos estamos refiriendo que los vasos sanguíneos son los conductos, como si fueran mangueras, por decirlo así, como si fuesen unas tuberías de agua, por los que circula la sangre. Hay tres clases de arterias, ¿sí? Hay tres clases, las arterias, las venas y los capilares. La sangre sale por el corazón, por las arterias y llega a él de retorno por las venas. Repito, sale por las arterias y de retorno llega por las venas. Como estuvimos hablando en esa clase anterior, la función de las arterias es llevar la sangre que va oxigenada, lleva oxígeno y llevar también, por supuesto, los nutrientes a las diferentes células en todo nuestro organismo. ¿Cuál es la finalidad de las venas? Es llevar esa sangre sin oxígeno, porque ya se lo consumió, ya lo absorbieron todas las células de nuestro cuerpo, llevar esa sangre sin oxígeno nuevamente al corazón y del corazón al pulmón para que se vuelva a oxigenar, ¿bien? Y reiniciar nuevamente ese ciclo. Ahora, como mencionamos en esa clase anterior, las arterias y las venas no entran como esa tubería gigante, macro, directamente a el hígado, ni al pulmón, ni a los intestinos, ni al estómago, ni a ninguna otra víscera, sino que se vuelven unas ramificaciones muy delgadas, muy pequeñas, que se distribuyen, ¿sí? Como una telaraña, por decirlo así, envolviendo todo ese tejido, y es lo que llamamos capilar o capilares. ¿Sí? Esos capilares llevan la sangre del interior de los tejidos y unen las arterias con las venas. ¿Sí? Entonces los capilares unen ambos pasos, la circulación es completa del corazón a los tejidos y de estos nuevamente retornan al corazón. De esto pasan a los pulmones y nuevamente entre al corazón para volver oxigenada a los tejidos. ¿Sí? ¿Dudas por allí, Benjamín? No, no, ya entendí. ¿José? No, profe, yo entendí también. Perfecto. Entonces, esos vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas, son conductos musculares, son músculos, lo que llamamos músculos lisos, ¿ven? Y tienen una forma tubular, forma de tubo, ¿ven? Y tienen una capacidad elástica que distribuyen y recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Pero ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo es esto que las arterias son músculos? Bueno, en este caso principalmente las arterias, las venas no lo son, ¿ven? Esas arterias como que son músculos. Bueno, sí, sí son músculos que tienen la capacidad de contraerse y de relajarse. Y de por sí la sangre no está constantemente circulando con tanta fluidez por todo el organismo, sino que en algunas circunstancias, en algunos momentos, por ciertas necesidades, se restringe el flujo de sangre en una zona para permitir que llegue más sangre
a otra. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchas veces cuando van a las piscinas, cuando van a la playa, que su papá, su mamá les dice que una vez que terminen de comer, por lo menos esperen media hora a una hora para volverse a meter al agua, porque pueden sufrir de calambres, entre otras cosas. Pueden alterar la digestión. Y la realidad de esto es que es así, por el hecho de que necesita el sistema digestivo alta cantidad de flujo sanguíneo de sangre para poder llevar el proceso de desintegración de esos alimentos. Entonces, se restringe el flujo sanguíneo del cerebro, de los brazos y de las piernas para que tenga mayor flujo sanguíneo lo que son los intestinos, el hígado, el páncreas, el estómago, etcétera, para que cumpla su función. No sé, por eso también se dice que no es tan bueno ponerse a estudiar inmediatamente que uno termina de comer. No debe dar por lo menos una media hora de descanso, de reposo, porque aquí arriba no está bien oxigenado gracias a que, repito, se le restringe el flujo sanguíneo a todas las extremidades y a la cabeza para concentrar mayor cantidad de sangre, de oxigenación a esos músculos que están haciendo ese trabajo tan importante en ese momento. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los tipos de vasos sanguíneos que existen? Bueno, las arterias, que son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón a los órganos, transportando el oxígeno y los nutrientes a toda la economía corporal. Perdón. Cuando hablamos de la economía corporal, si cada músculo, cada víscera, cada célula de nuestro cuerpo necesita ser abastecido con oxigenación y con nutrientes para que cumpla su función. Si ella no tiene esos dos elementos, va a fallar su funcionamiento. Por ejemplo, los músculos necesitan altos niveles de potasio para nosotros hacer bien nuestras actividades, sobre todo si eres deportista. Tienes una baja de potasio y empiezas a sentirte fatigado, empiezas a estar tembloroso, no tienes un buen rendimiento físico porque tienes un déficit de potasio. Empiezas a comer cambures, plátanos, bananas, como lo conozcamos, en este caso en Venezuela cambur. Entonces llega y eso mejora el nivel de aporte de este mineral hacia lo que es los músculos. ¿Ven? Entonces se parte de la economía corporal. Ahora, excepto en las arterias pulmonares. En las arterias pulmonares, como les expliqué en la clase anterior, o sea, las arterias de todo el cuerpo llevan sangre oxigenada, a diferencia de la arteria que lleva la sangre del corazón al pulmón. Esa arteria lleva sangre no oxigenada. Apréndase eso porque puede ser una clave en el examen. ¿Sí? Entonces, en la conducción entre el corazón y el pulmón las cosas funcionan al revés. Arteria lleva sangre no oxigenada y vena pulmonar lleva sangre oxigenada. Ahí es al revés la cosa. Pero en el resto del cuerpo, ¿sí? Es como les estamos indicando por acá. Entonces, cuando vean esto de la sangre carboxilada, es lo mismo que decir sangre no oxigenada. ¿Bien? O sea, que es sangre con dióxido de carbono. Ahora, dentro de esos tipos de vasos sanguíneos, tenemos que mencionar que esa sangre se denomina arterial u oxigenada en la circulación mayor y tiene un color rojo intenso. La sangre oxigenada tiene un color rojo. ¿Bien? Las arterias tienen paredes gruesas y ligeramente elásticas, pues soportan mucha presión de toda esa carga de sangre que se viene recogiendo del cuerpo. Ellas soportan esa presión y tienen que ser bastante elástica para tener la capacidad suficiente para encogerse de alguna forma y ayudar a devolver la sangre. Ya vamos a explicar cómo es ese procedimiento en las venas. ¿Bien? La musculatura de sus paredes les permiten contraerse y dilatarse para controlar la cantidad de sangre que llega a los órganos. Se distingue las arterias de gran calibre, que son las más cercanas al corazón. Mientras más cercana esté la arteria y las venas al corazón, más gruesas son. Mientras más alejadas estén, por ejemplo, en el cerebro, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, las arterias son mucho más estrechas, mucho más delgadas, ¿sí? No son tan gruesas como aquí principalmente. Entonces se denominan también arterias elásticas, dado que en su pared hay gran predominio de fibras elásticas a través de esas laminillas
elásticas. ¿Sí? Ellos tienen una proteína que se llama elastina. La elastina da la elasticidad. ¿Sí? Existen arterias de mediano calibre y están más alejadas del corazón. Se denominan arterias musculares por el predominio de fibras musculares lisas en sus paredes en relación con las laminillas elásticas. ¿Y dónde consigues esta? Por ejemplo, al inicio de las extremidades en el brazo. ¿Bien? Si por ejemplo cuando te van a tomar la sangre, son unas arterias un poquito más gruesas, ¿bien? Y venas, y por allí se puede meter el ancho de una aguja. También lo consigues al inicio de las piernas, en el transcurso medio, y a medida que se va haciendo más alejado, repito, se van haciendo más pequeñas, que son las arteriolas, que son las arterias más pequeñas y su diámetro oscila entre 100 y 30 micras, o sea, algo extremadamente pequeño, extremadamente delgado. Y preceden a lo que se denomina el lecho capilar. El lecho capilar es donde están encontrados todos esos capilares pequeños que entrecruzan todas las fibras del músculo y de los diferentes órganos y vísceras. Entonces, hablando en el caso de las venas, estas llevan la sangre carboxilada, recuerden, carboxilada es sin oxígeno, desde los órganos y los tejidos hasta el corazón. Y desde los pulmones, donde se intercambia el dióxido de carbono con el oxígeno del aire inspirado. Tomo aire, llevo oxígeno a los pulmones, se hace el proceso de intercambio. De la arteria que viene del corazón, sale sangre, sale el dióxido de carbono de la sangre, y del pulmón hacia la arteria, ¿bien? Va a entrar lo que es el oxígeno. ¿Bien? Se hace intercambio gaseoso. ¿Bien? Entonces, excepto en las venas pulmonares donde se transporta sangre oxigenada. Esas venas, esta sangre se llama venosa y es de color más oscura, es una coloración roja, pero oscura. Mientras que la otra es roja intenso y se puede decir como que es un poco más brillante gracias a la presencia de ese oxígeno. Okay. En el caso de la sangre no oxigenada es más oscura y las venas poseen válvulas unidireccionales que impiden el retroceso de la sangre. Y este es el punto donde yo quería llegar. Como les dije, las arterias sí son músculos, sí se contraen y sí impulsan la sangre. Pero en el caso de las arterias, de las venas, disculpen, no son musculares propiamente dicho, no tienen la capacidad de contracción, no son tan potentes para regresar y retornar toda esa sangre para acá arriba, y lo que hace es que tiene un sistema de válvulas internas dentro de ellas, donde permite que la sangre pase, pero que no regrese. No sé si conocen lo que es una válvula check. Allá en Venezuela utilizamos mucho las válvulas check. ¿Se recuerdan? ¿Conocen? Si tienen, por ejemplo, tanques de agua, por lo común se le pone válvula check para que si el agua suba por un punto y no retorne, no se baje. O lo colocamos al inicio de la tubería que entra a nuestra casa para que cuando se vaya el agua de que está en el tanque no se regrese y no se nos vaya todo eso y nos quedemos nosotros sin agua. ¿Sí? Entonces, así funciona tal cual estas válvulas dentro de nuestras venas. Va a permitir que se vaya llenando de sangre, se va llenando como un tubo, sube la sangre y la válvula ¡tac!, se cierra. Permite pasar un poco más de sangre y ¡pac!, se cierra para evitar que se retorne la sangre. Ahora, de por sí, a falta de esa capacidad de contracción adecuada de esas venas, quienes hacen el bombeo de la sangre a nuestro corazón son nuestros músculos esqueléticos, nuestros músculos de la pierna, nuestros músculos a nivel abdominal, ¿sí?, etcétera, pero principalmente de las piernas. Entonces, esas personas que están todo el día sentados, que no caminan, tienden con mucha facilidad a formarse varices. ¿Por qué se forma la varice? Ah, bueno, porque esas venas están extremadamente dilatadas gracias a que los músculos que deberían estar bombeando, como están todo el día en reposo, no están moviendo ninguna sangre y hacen que esas venas pierdan fuerza y se vayan dilatando, dilatando, dilatando más y se deformen.
¿Bien? Entonces vienen fallos de las válvulas, vienen los problemas circulatorios en las piernas, vienen dolores en las piernas y tantas cosas por estos detalles, por estos problemas. Entonces, tipos de vasos sanguíneos, vamos ahora a hablar de los capilares. Y eso tiene su origen en la división progresiva de las arterias en ramas cada vez más pequeñas. A medida que las arterias van avanzando, empiezan a ramificarse, empiezan a dividirse, a formar como raíces, por decirlo así. Ramas cada vez más pequeñas hasta llegar a los vasos capilares que poseen finísimas paredes y a través de los cuales pasan las células sanguíneas, al igual que los gases respiratorios, los nutrientes y el resto de la sustancia que transporta la sangre. ¿Bien? Entonces aquí tenemos un ejemplo. El grosor de las arterias, se va formando las arteriolas, que son arterias más pequeñas, que son parte de esa ramificación, y que se va hacia la red capilar, ese plexo capilar, todo este enramado que vemos aquí. Pasa hacia las vénulas, y de las vénulas entra a las venas más grandes, ¿sí? Como los ríos. Un río delgado, pequeño, se junta con otro, se junta con otro, se junta con otro y forma uno mucho más grande, mucho más ancho como el Orinoco, ¿sí? O ese paso, por ejemplo, del agua del mar que pasa por el delta Macuro y son una gran cantidad de pequeños ríos y todos se unen y forman el río Orinoco. Sería tal cual ese mismo ejemplo. Entonces, del corazón sale la sangre por la arteria, de la arteria va a las arteriolas, de las arteriolas van a los capilares, de los capilares van a las vénulas, de las vénulas a las venas y de las venas nuevamente al corazón. Y empieza otra vez el ciclo. ¿Sí? Ahora, la estructura histológica, cuando hablamos de histología, como deben recordar por las primeras clases, la histología se trata del estudio de los tejidos. Eso significa histología. Histo, tejido, logia, ¿sí? Estudio. Entonces, la estructura histológica de los vasos sanguíneos es similar a la del corazón. Si recordamos, el corazón tiene 3 capas, ¿sí? ¿Cómo se llama la capa más interna del corazón? Si me recuerdan, por favor. Ya, como dijo, ¿la capa cuál, profe? Más interna del corazón. El endocardio. Perfecto. ¿La capa media? Epicardio. No, la media. La más El gruesa. miocardio. Miocardio. Endocrino, ¿no? Miocardio. No, endocrinos son glándulas, no tiene nada que ver con el tema. Ajá. ¿Y la más externa? El epicardio. Epicardio. ¿Y la bolsa serosa que lo envuelve? Ya me olvidó. El que está en la periferia. Pericardio. Exacto. Entonces, de adentro hacia afuera. Endo, mio, epi, peri. ¿Bien? Entonces, acá las arterias, que es la continuación de ese mismo tejido del corazón, también tiene 3 capas. Van a tener un nombre diferente, pero sigue siendo las mismas 3 capas, una continuación de esos tejidos. ¿Bien? Entonces, es multidisciplinar y consiste en la disposición concéntrica de 3 capas de diferentes variedades de los 4 tejidos básicos que son las siguientes. ¿Bien? Tenemos la más interna acá en las arterias, se llama la túnica. Túnica es como de vestidura, como de ropa. La túnica íntima, lo íntimo es lo que está más adentro de ti, ¿bien? Formada por un endotelio, su lámina basal y tejido conectivo subendotelial laxo. Vamos a traducir todo esto al español, ¿no? Entonces, recordamos que endotelio también es un tejido poco permeable, tiene una lámina en la base y tiene tejido conectivo. Recuerda, cuando hablamos de tejido conectivo, es ese tejido que permite conectar. Por eso se llama conectivo. El tejido conectivo subendotelial laxo. Cuando hablamos laxo, que es ligeramente elástico, ¿sí? Entonces, el tejido conectivo está en todo nuestro cuerpo.
y cuando ustedes más adelante estén en un octavo semestre y vean terapia manual, se van a acordar de mí cuando le hablan acerca de la fascia. O si tienen un buen docente, tiene que hablar acerca de la fascia, que es parte de ese tejido conectivo y cómo es tan importante para todas las funciones de nuestro cuerpo. Pero aquí, resumiendo en primer semestre, el tejido conectivo es lo que da la forma a cada estructura de tu cuerpo. El corazón tiene la forma que tiene gracias al tejido conectivo, a esa fascia. Este dedo tiene la forma que tiene gracias al tejido conectivo y su fascia. Y los huesos tienen la forma que tienen gracias al tejido conectivo, los ojos, todo. Todo en tu cuerpo tiene la forma que tiene gracias a ese tejido conectivo. Ok. Y está encargada del contacto con el medio interno. Ese tejido conectivo, como estoy mencionando, está conectando esa túnica íntima, ¿bien?, con toda la estructura arterial y con lo que es la parte interna, lo que lleva esa sangre, lo que transportan esas arterias. Ahora, Profe, permiso, voy por el baño. dele. La túnica media es una capa formada por capas concéntricas de células musculares lisas, entre las cuales se interponen cantidades variables de elastina. ¿Bien? Ahora, esa elastina es parte de ese sistema facial, como mencionamos hace rato, es la que le da la elasticidad a los tejidos. Siempre que escuchen elastina, es porque es algo elástico. ¿Bien? Tiene fibras reticulares, ¿bien?, y proteoglicanos. Las fibras reticulares es el entrecruzamiento de ciertos tipos de diferentes tejidos y los proteoglicanos son estructuras que se encargan de la defensa del tejido. Bien, cuando ingresa algún agente patógeno dentro de nuestra piel, dentro de nuestra sangre, etcétera, esos proteoglicanos son parte de ese sistema linfático que van a atacar y van a defender al tejido. Okay, que en la arteria está bastante más desarrollada que en las venas y que prácticamente no existe en los capilares. Ahora, tenemos posteriormente lo que es la túnica adventicia. ¿Okay? Es la más externa. Estuvimos hablando de la túnica íntima, que es la más interna. La túnica media, que es la más gruesa de todas, igual como en el miocardio, en el corazón. Bien, y es músculo. Y está la capa más externa, que es la túnica adventicia. ¿Okay? Entonces, tiene fibras de colágeno y fibras elásticas, varía de espesor, depende del sitio donde se encuentre, y desde relativamente fino en la parte más cercana a la arterial hasta bastante grueso en las vénulas y venas, donde representa el principal componente de la pared del vaso. ¿Bien? Entonces recordamos, son 3 capas en las arterias, en los vasos sanguíneos, igual que en el corazón. Por la túnica adventicia circulan los propios vasos sanguíneos, llamados vasa vasorum. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Sí, estamos hablando de que la vena y la arteria transportan sangre a los diferentes tejidos. Perfecto. Pero ella también es tejido, ella también es célula y ella también necesita que se le irriguen la sangre a esos tejidos. ¿Sí? Entonces tiene las venas y las arterias tienen sus propias venas y tienen sus propias arterias, mucho más pequeñas. Entonces esas pequeñas venas se llaman vasa de vaso, vasorum. O sea, son los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos. Suena un poco repetitivo, pero a eso nos vamos. Y adicionalmente, ¿ok? Es que irriga los vasos sanguíneos de gran calibre como la arteria aorta. Ok. Y adicionalmente, algo que estás viendo acá, José, y no sé si ya se reincorporó Benjamín, esa arteria y esos vasos tienen nervios pegados a ella. O sea, estos son los nervios de la arteria. Esto es lo que llamamos la nervi vasorum. Y ahí ustedes se preguntarán, ¿para qué la arteria necesita vasos? Disculpa, ¿para qué la arteria necesita nervios? Bueno, por lo que le vengo diciendo de que esa arteria es músculo y el músculo se contrae, hace su actividad gracias a los impulsos eléctricos que le llegan del sistema nervioso a través de esos nervios. Ahí le llega la conducción nerviosa y hace que el músculo se contraiga
o se relaje más según le llegue ese impulso nervioso. Y adicionalmente, los vasos sanguíneos también duelen. Cuando lleguen y nos agarran una vía, nos meten una aguja dentro de la arteria, eso duele. ¿Y qué nos transmite ese dolor? Estos pequeños nervios que están pegados, que son propios de la arteria y propios de las venas. Entonces, esas son las funciones de ese nervi nervorum y de esa vasa vasorum. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Estos son conceptos que muchos obvian, que muchos olvidan, o incluso muchos, tengo que decirlo, no lo saben. Y son la base de técnicas de tratamiento muy importantes, muy efectivas que ustedes van a aprender mucho más adelante. Por ejemplo, el nervio también tiene sus propios nervios y tiene sus propios vasos sanguíneos. Entonces hay una técnica que se llama neurodinamia, donde nosotros trabajamos sobre esos nervios del nervio y sobre esos vasos sanguíneos para mejorar la función del nervio. ¿Bien? Ahora, aquí se representan más grandes los mismos vasos sanguíneos que estamos explicando. Y bueno, está el sistema de la arteria pulmonar. ¿Sí? Su origen se encuentra en la base del corazón, esa arteria pulmonar, específicamente el infundíbulo del ventrículo derecho, desde donde se dirige a la izquierda, arriba y atrás. Ahorita en 10 minutos se pausa este video y nos volvemos a conectar, ¿ok? Dirige a la izquierda, arriba y atrás en una longitud de 5 centímetros, dividiéndose en dos ramas terminales, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, que se dirigen cada una al pulmón del mismo nombre. ¿Sí? Entonces viene la arteria pulmonar, se divide en dos ramas, uno que va para la derecha, otro que va para la izquierda y forman otras ramificaciones para adentrarse dentro de cada uno de los pulmones del derecho y del izquierdo, como se ve aquí, ¿bien? En los pulmones existen diferencias marcadas entre el hilio pulmonar izquierdo y el hilio pulmonar derecho. Así tenemos que en el pulmón derecho la arteria pulmonar se ubica por delante del bronquio y tiene que estar allí y tiene que estar pegado a esos bronquios para posteriormente hacer el intercambio gaseoso. En el pulmón izquierdo la arteria se ubica por encima del bronquio y cada tronco arterial se ramifica como el bronquio correspondiente. Entonces aquí están los bronquios, bronquiolos, ¿ok? Y pegados a ellos va pegadas las mismas arterias con sus mismos nombres. ¿Ok? Arteria bronquial derecha, izquierda, se dividen posteriormente en números. ¿Bien? Entonces, repito, la idea es que estén pegadas esas venas a esos bronquios, esas ramificaciones dentro de los pulmones, es para hacer el intercambio gaseoso. Las venas pulmonares proceden de las venas interlobulillares, de los lóbulos, ¿bien? Son mucho más pequeñas esta gran ramificación que vemos aquí. Bronquiopulmonares y pleuropulmonares. Y estas venas llegan al ilio y allí forman 4 troncos. 2 hacia el lado derecho y 2 hacia el lado izquierdo, los cuales se abren en la aurícula derecha. ¿Ven? Ahora, aquí es cuando empezamos a hablar acerca de las divisiones de las arterias y el recorrido que éstas hacen. Como sugerencia, ¿ven? Vamos a ir con nuestro dedo y marcando las zonas que yo voy a ir mencionando y que vamos a ir viendo dentro de la imagen y vamos a ir haciendo las divisiones, o sea, tratar de ir ubicando por dónde pasa cada una de esas arterias para fijar mejor el conocimiento. De por sí, como sugerencia, agarren a alguien en su casa, busquen ustedes unos marcadores, de preferencia que sean de agua, de esos que se borran fácilmente, o, o témpera, como le llamamos en Venezuela, y vamos a marcar a esa persona el recorrido de esas diferentes venas y arterias
para aprendérnoslas en el marco de lo posible, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta primera parte. Nos quedan 6 minutos en esta primera parte del video y recuerden que nuevamente nos volvemos a conectar. Entonces, la aorta se dirige oblicuamente hacia arriba, ¿bien? Adelante y hacia la izquierda. Tiene esta dirección como lo vamos a marcar aquí. Es la formación del arco o callado aórtico. ¿Bien? En una longitud de 5 centímetros. Después se inclina la tercera vértebra dorsal formando el callado de la aorta. Luego se hace vertebral corriendo primero a lo largo de la parte izquierda de la columna vertebral hasta la octava vértebra dorsal y luego a lo largo de la línea media. Por último atraviesa el diafragma y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Vamos a traducir esto al castellano y vamos a señalarlo aquí en la pantalla. ¿Bien? Aquí estamos viendo el corazón, ¿correcto? José y Benjamín. Ok, profe. ¿Sí? Ok, aquí sale la que es la arteria aorta. Como se menciona allí, a los 5 centímetros va a inclinarse hacia lo que es la tercera vértebra dorsal. Voy a voltear. Desde acá hasta la mitad, un poco más abajo de la mitad de la espalda, tenemos 12 vértebras dorsales, ¿sí? Entonces, aquí está la vértebra 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces ahí van a conseguir ustedes esa referencia que estamos hablando. Entonces, se inclina hacia la tercera vértebra dorsal, formando el callado aórtico. El callado es esta forma de hoz, esta forma curvada que observamos aquí donde yo estoy moviendo, ¿bien?, el cursor. Ahora, luego se hace vertebral, corriendo, o sea, se hace vertebral porque se pega hacia lo que son las vértebras. Corriendo primero a lo largo de la parte izquierda de la columna vertebral, de este lado, como lo estoy señalando yo aquí, hasta la octava vértebra dorsal y luego a lo largo de la línea media y por último atraviesa el diafragma, viene por acá y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar hasta este punto. Sale, se vuelve vertebral, ¿sí? Se viene hasta la octava vértebra, aproximadamente acá, baja hasta la vértebra L4, la cuarta lumbar. Recuerden que esta es nuestra zona lumbar. Aquí igual tenemos la primera vértebra, segunda vértebra, tercera vértebra, la cuarta vértebra. La quinta porque son 5 lumbares, ¿sí? Entonces hasta este punto, por acá por delante, llega la aorta. Y posteriormente va a ser estas divisiones que vemos aquí que se llaman arterias ilíacas. La común izquierda y la común derecha. Ahora, la aorta también asciende y se encuentra dentro del saco pericárdico, ese saco que envuelve al corazón. Por encima del corazón, desde su origen, en la base del ventrículo izquierdo, se dirige hacia arriba y luego algo a la derecha, adelante, y durante un trayecto de unos 4 centímetros, y se continúa con el callado aórtico, que habíamos mencionado, este callado. Ahora, habíamos mencionado que se pasaba que el corazón también tiene su propia irrigación, ¿sí? Aquí está la salida de esa aorta, ¿bien?, que estábamos mencionando ahorita, y dentro de esa misma aorta salen esas pequeñas arteriolas que van a irrigar al propio corazón. Y esas arterias se llaman las arterias coronarias. Cuando una persona sufre de un infarto cardíaco, un infarto al corazón, es porque estas arterias se taparon, ¿sí? Y deja de llegarle sangre a esa porción del corazón y ese tejido se muere. Y si es mucho el tejido que se muere del corazón, también se muere la persona, ¿sí? Entonces, el músculo cardíaco, como cualquier otro órgano o tejido del cuerpo, necesita sangre rica en oxígeno para sobrevivir. El corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular, al cual se le denomina circulación coronaria. Este sistema circulatorio coronario del corazón, ¿sí? De la aorta ascendente, inmediatamente después de su origen, emergen 2 vasos sanguíneos denominados arterias coronarias.
¿sí? Estas arterias coronarias se ramifican a su vez en arterias más pequeñas que suministran sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. Esto fue lo mismo que se mencionó anteriormente. La arteria coronaria derecha, esta que está aquí, precedente de la aorta ascendente, es la cara anterior del corazón, ¿sí? Bordeando el lado derecho por el surco aurículo ventricular, o sea, por el espacio que está entre las aurículas y el ventrículo del lado derecho específicamente. Y se dirige hacia su cara posterior dándole la vuelta al corazón para irrigar esa región. Emite ramas hacia el borde derecho por el surco interventricular posterior y la cara inferior del corazón, que es la denominada rama marginal. ¿Bien? No es que sea malandra, no es que viva en un barrio, no, sino que está por fuera. Ya se va a cortar la comunicación y ya ahorita nos volvemos a conectar, ¿vale? El lado derecho del corazón es más pequeño porque bombea sangre solo a los pulmones. ¿Bien? Vamos a cortar la comunicación por aquí y nos volvemos a conectar. ¿Ya me escuchas, José? Sí, profe, sí lo escucho. Perfecto. Por ahí nos falta que se conecte nuevamente Benjamín. Ok, entonces repetimos. El lado derecho del corazón es más pequeño, es más delgado, porque el esfuerzo que tiene que hacer es mínimo, ya que solamente bombea sangre hacia los pulmones. ¿Okay? No es tan grande, no hace tanto esfuerzo como si lo hace el lado izquierdo, que le bombea la sangre a todo el cuerpo. ¿Bien? Entonces, por eso tiene esa configuración el corazón. La arteria coronaria izquierda sale de la cara anterior izquierda, o sea, esta que estamos viendo aquí. La arteria descendente anterior o interventricular, claro, que está entre los ventrículos, anterior, y la arteria circunfleja, la que le da la vuelta, ¿sí? Eso significa circunflejo, o aurículo ventricular izquierda, que se reparte por el borde izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón es más grande y muscular porque bombea sangre al resto del cuerpo, lo que habíamos explicado anteriormente. Entonces, resumiendo aquí, esta es la arteria aorta ascendente, ¿sí? Y de ella salen dos arterias que van directamente al tejido del corazón. La arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. ¿Sí? Entonces de aquí, esta arteria coronaria pasa por la cara de adelante del corazón, se va hacia el borde lateral, gira y salen las ramas marginales. ¿Ok? En el caso de la arteria coronaria izquierda, igual viene por la parte de la cara anterior del corazón, también se bifurca en este punto, se hacen dos, ¿sí? Y genera las arterias circunflejas, la que le da la vuelta al corazón por la parte de atrás, ¿sí? Y tenemos también esta aquí adelante, parte de esa arteria, arteria descendente anterior izquierda. ¿Bien?
Entonces, ¿cuál es el esquema de distribución aquí? Esta es la aorta ascendente, se divide, se bifurca en arteria coronaria derecha y en arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha se bifurca también, como mencionamos ahorita, y se divide en la rama interventricular posterior y la rama marginal. La arteria coronaria izquierda se bifurca también y forma la rama interventricular anterior y la rama circunfleja. Entonces, la derecha, interventricular posterior. La izquierda, interventricular anterior. Una por detrás y otra por delante. En la derecha tenemos la marginal y en la izquierda tenemos la circunfleja. ¿Bien? Ahora, ramas de las arterias que salen del callado de la aorta. Tenemos el tronco brachioencefálico. ¿Bien? ¿Por qué se llama tronco brachioencefálico? Este que estamos viendo acá. Se llama así porque esta arteria va a ser, tóquense, viene por acá y viene por acá. ¿Ven? Va a ser la que va a llevar sangre. Cuando decimos braquial es hacia el brazo. Cuando decimos encefálico es porque va hacia la cabeza. Entonces el tronco brachioencefálico. ¿Bien? Entonces de él van a nacer las arterias carótidas primitivas derecha, ¿ven? Este es el lado derecho. Y la subclavia derecha. Las carótidas, recuerden que es donde nos tocamos el pulso aquí. Tóquense el pulso, ubíquenlo acá. Y allí esa es la arteria carótida. Y la arteria subclavia viene detrás de este hueso que tenemos acá, que es la clavícula. Detrás de él está la arteria subclavia. ¿Bien? Entonces, tenemos la arteria carótida común izquierda, destinada como la derecha a la extremidad cefálica, o sea, destinada ambas a irse hacia lo que es el cerebro, y allá arriba en el cerebro van a hacer toda una ramificación bien importante que le van a dar la sangre, la oxigenación a todo tu cerebro. ¿Ven? Eso lo llamamos el polígono de Willis, aquí arriba. Entonces, aquí abajo, repitiendo, callado aórtico, sale el ramo, tronco, o el tronco brachioencefálico arterial, ¿bien? Donde sale la carótida, donde sale la subclavia, ¿bien? Y del lado, ese es del lado derecho. Del lado contrario, igual. Sale la subclavia, sale la carótida. Esas carótidas comunes son bastante gruesas y después se van a dividir, se van a bifurcar. Y se van a volver carótida externa, la que está más hacia adelante, y carótida interna, la que está más hacia atrás. Lo vemos aquí, carótida externa está aquí hacia adelante, carótida externa está más hacia atrás. También de ese callado aórtico, como vemos aquí, nace una arteria que se llama arteria vertebral. ¿Por qué se llama vertebral? Porque se va a meter en unos espacios, las carillas laterales de las vértebras. Hay unos orificios, unos agujeros, y por ahí van a pasar esas arterias. La sumatoria de todas estas arterias, cuando se ingresan a la bóveda craneal, van a formar lo que es el... ¿Dónde estamos? No me lo muestra aquí el profesor directamente. Bueno, va a formar lo que llamamos el polígono de Willis. Es un polígono de 7 caras, de 7 lados, así, de las cuales nacen arterias que van a la parte anterior del cerebro, a la parte media del cerebro y a la parte posterior del cerebro. ¿Okay? Esas carótidas comunes, la interna, junto con las vertebrales, son las encargadas de irrigar el sistema nervioso central, como estamos mencionando. Y la carótida interna, en su origen, presenta un ensanchamiento denominado seno carotidio. Esto que está acá. Donde hay un plexo nervioso que, si es masajeado, produce bradicardia. Lo cual significa que se disminuye la frecuencia cardíaca.
Punto importante acá. Cuando nosotros en fisioterapia colocamos agentes físicos, calor, frío, corriente, ultrasonido y todo lo que tú quieras, nunca lo colocamos en la parte anterior del cuello. Ni tampoco hacemos masaje en la cara anterior del cuello por la presencia de este seno carotidio que está aquí. Esto que está acá es un marcapaso, donde si llego yo y lo estimulo, como se está mencionando acá, disminuyo los latidos del corazón. Y lo que voy a hacer es que puedo llevar al paciente a que se desmaye, a que se sienta bien desmayado y hasta se pueda morir. Es por eso que la persona cuando lo apretan aquí, lo están ahorcando, le cortan la oxigenación al cerebro y también disminuyen la frecuencia cardíaca y por eso la persona se desmaya o se muere en el peor de los casos. Bien. Gracias a que... El marcapaso, eso es lo que hace cuando va latiendo el corazón, ¿cierto? Exactamente, le manda los impulsos al corazón para que él se contraiga. Son dos marcapasos naturales que tenemos. Uno es el seno carotidio y el otro es el nodo sinosal que lo vimos la semana pasada. Ah, ya entiendo. Este carotidio le manda el impulso al nodo sinosal y el nodo sinosal lo distribuye en el corazón. ¿Ven? Entonces, sí, nunca colocamos corrientes en la cara anterior del cuello, sobre todo aquí en la parte lateral. Se hacen algunos tratamientos para la deglución donde se coloca la corriente aquí nada más, aquí. No hay problema. Pero hacia que la parte anterior y lateral del cuello son zonas de riesgo, ¿sí? Por este seno carotidio. Ok, bajemos nuevamente. El profesor no nos mostró aquí lo que es el polígono de Willis, pero les recomiendo buscar imágenes sobre él. Pero literalmente, como le dije, esas arterias carótidas internas, más esas vertebrales que después se fusionan y vuelven un tronco más grueso que se llama basilar, se van a unir y van a formar una estructura de 7 caras donde salen 2 vértebras hacia adelante, que son las arterias cerebrales frontales o anteriores. Están 2 hacia los laterales, que se llaman arterias cerebrales medias, y 2 hacia la parte posterior, que se llaman arterias cerebrales posteriores. Si alguna de ellas se tapa, se obstruye, ocurre lo que se llama los infartos cerebrales o evento cerebrovascular. ¿Ven? Si se rompen, es lo que ustedes conocen, en Venezuela se escucha mucho de un derrame cerebral. No es que se le derrama el cerebro a la persona, sino que se derrama sangre dentro del cerebro y eso mata las neuronas del cerebro. Y ven después a la persona caminando así. Y eso no se le llama como un parálisis. El evento cerebrovascular va a dejar como secuela parálisis. Hay parálisis generadas por diferentes causas, pero estamos hablando en este caso la generada por el evento cerebrovascular. ¿Ven? Ah, ya entiendo. Hay diferentes causas. ¿Ven? Hay nada más parálisis facial porque se afecta el nervio facial, por ejemplo. Hay parálisis de la mano pléjica, porque se rompió una arteria, un nervio del plexo braquial, por decir un ejemplo. No sé. Se paralizan diferentes zonas del cuerpo por diferentes causas. Ahora, esta arteria subclavia, la que pasa por detrás de la clavícula, tóquense y digan subclavia, ¿bien? Para que se le memorice más fácil. Son arterias que recorren la cara inferior de la clavícula y de allí su nombre, y se encuentran entre los músculos escalenos junto a los elementos nerviosos que lo integran al plexo braquial. ¿Bien? Esos músculos escalenos, hay uno por delante, hay uno en el medio y hay otro detrás, y esa arteria y ese plexo pasan por todo el medio. Si esos músculos se tensan, se contracturan, disminuyen el espacio y esa arteria que pasa por ahí y ese plexo braquial lo comprimen y cortan el flujo sanguíneo, lo disminuyen hacia los brazos. Y es cuando la persona dice que, siento el brazo pesado, lo siento muy frío, sudoroso, se me caen las cosas muy fácilmente. Entonces, porque allí se le vio comprometido el flujo sanguíneo y hay que trabajarlo, ¿bien? Hay que liberar esos músculos, hay que relajarlos para que liberen a la arteria y liberen al plexo. ¿Estamos bien? ¿Sí?
Ok, entonces, tenemos aquí esa rama subclavia como la estamos observando acá. Sale del corazón, que está aquí detrás de lo que es el esternón. Aquí está esa arteria subclavia. Y vamos viendo las diferentes ramificaciones que va haciendo y hacia dónde va a llevar la sangre. Hacia lo que es los músculos pectorales, hacia lo que es la zona axilar, ¿bien? Hacia lo que es el brazo propiamente dicho. Entonces, depende de esas diferentes ramificaciones que van saliendo, van a tener esas ramas diferentes nombres. Bien. Entonces, aquí tenemos que hablar de las arterias vertebrales, junto a la carótida, que ya lo mencionamos. La arteria tiroidea, que va a ser la tiroides. Bien. La arteria intercostal, porque va entre las costillas, la superior. La arteria mamaria interna, porque va hacia la región donde están las glándulas mamarias, la región pectoral, pero específicamente las glándulas mamarias. Las arterias escapulares, porque se va hacia atrás, hacia las escápulas. La arteria cervical transversa superficial, ¿ok? Por acá arriba. Tenemos la arteria cervical ascendente, por acá. Y la arteria cervical profunda, detrás de todas estas, ¿bien? Entonces, dentro de las ramas de esa subclavia, llegar a la axila específicamente, la arteria cambia de nombre. Sigue siendo la misma que se lleva al corazón, que antes se llamaba aorta, y ahora se llamó subclavia porque está pasando detrás de la clavícula. Pero cuando llega a la axila, cambia de nombre nuevamente y ahora se llama axilar. ¿Bien? Entonces, de esa arteria axilar, ¿ven? Cuando llegue hacia donde está el brazo, el húmero, va a llamarse arteria humeral. Y repito, sigue siendo la misma arteria, pero se le va a dar el nombre de acuerdo a la zona en donde se ubique. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las ramas de la axilar? Tenemos la arteria torácica superior y lateral o mamaria externa. Tenemos la arteria, está en esta zona. ¿Bien? Tenemos la arteria tóraco-acromial. ¿Dónde está el acromión? Acá. Y es esta arteria que estamos viendo aquí. La arteria tóraco-acromial. ¿Ok? Porque tiene una bifurcación que viene hacia el tórax y tiene una bifurcación que se viene hacia el acromio. Tenemos la arteria subescapular o escapular inferior, porque se va hacia la escápula, que se ve aquí detrás. La arteria circunfleja, ¿bien? Esta que está aquí, que le da la vuelta al húmero. Por eso, repito, se le llama circunfleja. Entonces la arteria circunfleja humeral posterior, la que se va por la parte de atrás, la arteria circunfleja anterior, la que se va por delante. ¿Sí? Entonces, arteria circunfleja anterior por delante, arteria circunfleja posterior del húmero. Al llegar al codo, esa misma arteria se convierte en la arteria humeral y se divide, disculpen, se llamaba ya arteria humeral, y al llegar al codo se divide en dos. Cuando llega aquí, colóquense los dedos de esta forma. Y si recordamos, aquí tenemos dos huesos, ¿cierto? Un hueso que se llama el radio y un hueso que se llama el cúbito. ¿Bien? Entonces, por donde vaya cada una de esas arterias va a tomar esos mismos nombres. Tenemos la arteria radial y tenemos la arteria cubital. ¿Bien? Básicamente cuando tomamos el pulso aquí abajo, lo estamos haciendo sobre la arteria radial. ¿Bien? Entonces, ahora sí, aquí está el esquema que les decía a nivel cerebral que estaba mencionando el polígono de Willis. ¿Sí? Entonces, ¿qué más de distribución acá? Y volvemos nuevamente. Tenemos el callado aórtico que sale directamente del corazón, que va a formar el troco braquioencefálico,
y va la carótida común izquierda. Si me voy por el lado del tronco branquiocefálico, vamos a tener la arteria carótida común derecha hacia el cuello. Y esa arteria común derecha se va a dividir en arteria carótida interna derecha y carótida externa derecha. Acá, esa carótida interna derecha se va a dividir en cerebral, se va a unir, va a formar el tronco basilar, ¿bien? Y posteriormente van a formar ese polígono de Willis. ¿En conjunto con quién? Carótida interna derecha, en carótida interna izquierda, y lo que es el tronco basilar. Entre todos estos van a formar este polígono de Willis, donde van a salir las arterias cerebrales anteriores, que les decía yo antes, arterias cerebrales medias, que vemos por acá, y arterias cerebrales posteriores, que los vemos por acá atrás. ¿Sí? Con relación al brazo, está la braquial derecha, aquí, y se va a producir la división a la radial derecha y a la cubital derecha, como lo estoy marcando en estas divisiones acá. ¿Lo vemos? ¿Sí, José? Benjamín. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Perfecto. Entonces, estas nuevamente se van a dividir y van a formar la palmar del lado, la palmar y hacia el lado de los dedos, o sea, palmar porque está aquí adelante, y se viene hacia los dedos. La palmar digital común derecha y la palmar digital propia derecha. Del lado del arco palmar profundo derecho se va a formar la metacarpiana palmar derecha, que se va a meter entre los huesecitos metacarpianos, esos pequeños que están allí. Entonces, retomamos acá. El arco aórtico, la subclavia, de esa subclavia nacen las carótidas comunes, la derecha y la izquierda. No agarremos ahorita para el cerebro, sigamos para el brazo. En este punto se vuelve subclavia porque está pasando detrás y debajo de la clavícula, ¿cierto? Aquí llega este punto a donde está la axila y se llama ¿cómo? Díganme ustedes. Si pasa, la arteria pasa por la axila, ¿cómo se llama? Escucho Benjamín, escucho José. Si la arteria pasa... Carótida posterior. No. Si está pasando la arteria por la axila, ¿cómo se va a llamar ahora la arteria? Axilar. ¿Sí? Repetimos, empezamos desde cero acá. Callado aórtico. ¿Sí? Tronco, braquio, encefálico. Braquio porque se vaya a hacer brazo, encefálico porque también se vaya a hacer cerebro, ¿cierto? Ok. Ahora, vámonos hacia el brazo. La arteria pasa detrás de la clavícula. ¿Cómo se llama entonces la arteria en ese punto? Subclavia. Ya pasó de aquí y salió de este punto. Ahora está a nivel de la axila. Ahora, ¿cómo se llama la arteria? Axilar, así como usted acaba de decir. Correcto. Ahora está pasando por el brazo. Entonces se va a llamar braquial, ¿correcto? Ok. Ahora, esa braquial cuando llega al codo se divide en dos. Y cada uno se va por el lado de cada uno de los huesos. Este hueso se llama radial. Este hueso se llama cubital. Radial por fuera. Y aquí, y es el que conecta con el pulgar. Y el radio tiene su antena. ¿Bien? Y cubital por acá por dentro. ¿Va? Entonces, la arteria que pasa por el lado de radio, ¿cómo se llama?
Tiene el mismo nombre. Radial, Exacto. Y la que pasa al lado del cúbito, ¿cómo se llama? cubital. Perfecto. Esa arteria radial y cubital del lado derecho, o sea, porque está en el brazo derecho que estamos hablando ahorita, se van a unir aquí abajo, ¿sí? Y van a formar lo que se llama el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Ambos están en la palma, pero uno está más afuera y otro está más adentro. Y van a formar la arteria que se llama palmar digital común derecha y la metacarpiana palmar derecha. Y se van a ir hacia la parte palmar digital propia derecha. ¿Bien? Así es la división en el brazo. Callado aórtico, tronco, braquio, encefálico, porque se va hacia el brazo y hacia el encéfalo. Subclavia, axilar, braquial se divide en dos, radial, cubital, forman el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. ¿Sí? Forman el palmar digital común, porque se viene hacia las palmas de la mano y hacia los dedos, y el palmar digital propio derecho, y también está la metacarpiano palmar derecha. ¿Va? Esa es la división. Entonces, esos esquemas porque os preguntan. Hacia el encéfalo. Vuelvo aquí. Callado aórtico, arteria del tronco, braquio encefálico. De ahí salen las carótidas comunes. ¿Por qué es común? Porque es una sola, que después se va a dividir en dos. Carótida interna y carótida externa. Del lado derecho y del lado izquierdo. Y también tenemos, voy a regresar aquí para que lo veamos. Aquí está, carótida común. Hay una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Esa carótida común más adelante se divide y es donde está el seno carotidio. El que le dije que es el marcapaso. Entonces tenemos acá carótida externa, tenemos acá la carótida interna. La carótida interna se viene hacia el cerebro, hacia el encéfalo, y la externa se viene hacia el rostro, hacia la cara. De ese callado aórtico también salen las arterias vertebrales. ¿Por qué? Porque pasan entre las vértebras. Esas vertebrales del lado derecho y del lado izquierdo se van a unir, se van a fusionar y van a formar una que se llama basilar, porque está en la base del cerebro. Esas basilares con esas carótidas internas van a formar en el cerebro este que está aquí que se llama el polígono de Willis. Del polígono de Willis van a salir las arterias cerebrales, disculpen, anteriores, medias y posteriores. ¿Sí? Aquí más gráfico, estas eran las arterias vertebrales, este es el tronco basilar, junto con las carótidas internas formaron este polígono. Y salen las arterias cerebrales que van hacia adelante, las arterias cerebrales que están en el medio y las arterias cerebrales que van hacia atrás. ¿Va? Ahora, ramas que nacen de la parte torácica de la aorta. La aorta torácica es una continuación de callado, del arco, ¿sí? Aórtico y mide unos 20 centímetros de largo. Comienza entre la cuarta y quinta vértebra torácica aproximadamente, ¿bien? Donde se ubica a la izquierda de la columna vertebral. A medida que desciende, se acerca a la línea media y pasa por un orificio en el diafragma. ¿Sí? Sale de aquí, aquí estaba el corazón, de esta vuelta aquí. Y este que está acá es el músculo diafragma, el músculo principal de la respiración. Ese músculo tiene tres diferentes orificios. Un orificio para la arteria aórtica, ¿sí? Otro orificio para la vena cava y otro orificio para el exófago. ¿Bien? Ahora, a medida que desciende se acerca a la línea media y pasa por un orificio en el diafragma llamado hiato aórtico, ubicado por delante de la columna vertebral. Ese es el orificio. A nivel del disco intervertebral entre la décima vértebra torácica y la primera vértebra lumbar. La decimosegunda vértebra torácica y la primera lumbar. ¿Ok? Eso está más o menos a esta altura. A esta altura se hace esa división.
A lo largo de su recorrido, la aorta torácica da origen a varias arterias pequeñas, ramas viscerales, por las vísceras y ramas parietales para la estructura de la pared del cuerpo. ¿Sí? Entonces, las ramas viscerales van hacia el pericardio, hacia el corazón, que ya lo vimos, van hacia los bronquios, van hacia el exófago para la digestión y van hacia el mediastino, que es donde está el corazón metido, ¿no? Las ramas parietales van hacia los espacios entre las costillas, van detrás de las costillas y también hacia las frénicas superiores. Las frénicas son las que van a ir hacia el diafragma para irrigar ese músculo importante. ¿Sí? Estas son las divisiones. Ramas que nacen de la porción torácica de la aorta. Las arterias bronquiales son 3 para el pulmón derecho y 2 para el izquierdo, y están destinadas a la nutrición del parénquima pulmonar. Las arterias exofágicas medias son 5 y 6 y se distribuyen por la porción torácica del exófago. ¿Okay? Entonces por acá detrás nos sale, está el exófago, y estas arterias van saliendo de acá para irla irrigando ese exófago. Ramas que nacen de la porción torácica de la aorta. Las arterias del mediastino. ¿Okay? Recuerden que aquí está la región del mediastino. Las arterias intercostales, las que van entre las costillas. Las arterias diafragmáticas superiores, ¿okay? Que van por la parte superior de lo que es el diafragma para irrigar esa parte externa. Mientras que las que están internamente en el diafragma son las frénicas, y estas que estamos viendo aquí. Ramas que nacen de la porción abdominal de la aorta. Las arterias diafragmáticas inferior, el tronco celíaco que da 3 ramas, arteria hepática común, arteria esplénica, arteria coronaria, estomática y gástrica izquierda. La arteria mesentérica superior irriga el intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso o colon, y la arteria suprarrenal o capsulares medias. ¿Bien? Están las arterias del riñón y todo esto. Voy a hacerles algunas explicaciones con respecto a todo esto. Dentro de lo que nos importa directamente a nosotros en fisioterapia, son principalmente las arterias que van hacia los músculos, las grandes vasos, las grandes arterias, las que van hacia los miembros superiores, inferiores, cuello y la región cefálica. Estos que van propiamente dicho hacia las vísceras, como riñones, como intestinos, como estómago, páncreas, hígado y todo esto, no las trabajamos tanto, no nos interesan tanto, entre comillas, solamente conocer que están allí. Si no nos especializamos en el caso de si usted quiere estudiar después osteopatía y quiere hacer osteopatía visceral, bueno, tiene usted que conocer esas arterias porque va a trabajar directamente con ellas. Pero en el caso de la fisioterapia en general, no trabajamos estas arterias propiamente dichas, ¿vale? Sé que esta parte es bastante densa, es bastante profunda y tienen que echarle estudio porque el profesor les puede preguntar de cualquier estructura aquí. Le puede preguntar de los riñones, le puede preguntar del corazón, le puede preguntar de lo que sea, ¿vale? Entonces, por eso es necesario estudiar todo esto. Entonces, están las arterias renales que irrigan los riñones, están las arterias gonadales, que son las arterias que llegan a las gónadas, a nuestros órganos sexuales. En el caso de la mujer, va a llegar son las espermáticas en el hombre, y en el caso de la mujer, en el útero y en los ovarios. Las arterias mesentérica inferior irrigan el intestino grueso y colon o recto. Las arterias ilíacas primitivas se dividen en arterias ilíacas externas, arterias ilíacas internas o hipogástricas. No sé qué tal el esquema de distribución de esas arterias que acabamos de mencionar. ¿Okay? Anatomía de ese sistema cardiovascular. Entonces estamos viendo esa gran cantidad de ramificaciones que está aquí que acabamos de mencionar ahorita y que tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación. Ahora vayamos hacia los miembros inferiores. Recuerden que habíamos quedado aquí que esta división se encuentra a nivel de L4 y esas ramas ilíacas externas son la rama uretral, la rama
epigástrica, la rama circunfleja ilíaca, la que da la vuelta de la ilio, la rama y la arteria femoral. ¿Se han escuchado ustedes acerca de la cornada del toro, del torero? Cuando el toro llega y agarra a los toreros por la pierna, si le agarra esta arteria, bien, que es la arteria femoral, la más gruesa en las piernas, y se la perfora, tristemente se muere el torero desangrado. ¿Bien? Entonces, las ramas de las arterias que salen de la aorta son las arterias femorales, que son las arterias de los miembros inferiores. Cada arteria ilíaca externa, al pasar por debajo del ligamento femoral, ligamento que está en esta zona, ¿bien? Toma el nombre de arteria femoral. Luego, para pasar por la rodilla, como veníamos hablando en los miembros superiores, al pasar aquí por la rodilla esa arteria, se denomina arteria poplitea. Eso va por la parte de detrás del cuerpo, detrás de las piernas, y viene específicamente aquí en la fosa poplitea, en el hueco que tenemos detrás de la rodilla, esa es la fosa poplitea. Entonces viene la arteria femoral, ese espacio popliteo se divide en dos. ¿Bien? Por fuera tenemos un hueso, por dentro tenemos otro, por fuera tenemos lo que es el peroné y por dentro tenemos lo que es la tibia. Entonces cada una de esas arterias va a tomar el nombre de cada uno de esos huesos. Entonces, esa arteria poplitea, la cual se va a dividir originando la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. ¿Bien? Después de que esas arterias llegan a los pies, se van a denominar arterias pedias por el pie. ¿Bien? Después que se acaban ya las arterias, vienen lo que son las venas que van a traer de regreso la sangre hacia el corazón. Entonces, la anatomía del sistema venoso, tenemos el tronco, por lo general las venas acompañadas de las arterias de los miembros superiores, vienen las venas subclavias y de cabeza, de cuello, las yugulares. ¿Se recuerdan que aquí teníamos arterias carótidas? Bueno, aquí las venas se llaman yugulares. La vena yugular de un lado con la subclavia del mismo lado se unen y forman la vena braquioencefálica. De acá, de esa unión, para formar las venas braquioencefálicas, porque van hacia los brazos y van hacia el encéfalo. Estas venas se unen y forman la vena cava superior, que desemboca en el atrio derecho, aquí en el corazón. ¿Bien? A esta vena cava superior desemboca la sangre proveniente del tórax por las venas acigos. La sangre del lado izquierdo del tórax es recolectada por las venas hemiacigos. La sangre del lado derecho del tórax es recolectada por las venas acigos y los hemiacigos desembocan en la vena acigos y esta en la vena cava superior. Entonces estas son las venas acigos, todas ellas y los hemiacigos, todas estas van a desembocar en la vena cava superior para entrar a lo que es el corazón. De los miembros inferiores y pelvis, la sangre proviene de las venas ilíacas externas, ¿sí? Comunes, y estas van a formarse y van a formar las ilíacas comunes. Las venas ilíacas comunes forman la vena cava inferior, esta que está acá, y desembocan en el atrio derecho del corazón. ¿Okay? Recordemos el atrio, ventrículo superior derecho del corazón, también van a desembocar ahí trayendo la sangre que viene desde las piernas. En su trayecto la vena cava recibe las venas testiculares, las ováricas, las lumbares, provenientes de la pared abdominal, las renales, vinientes del riñón, suprarrenales y las hepáticas, las que vienen del hígado. Es notable que la vena cava no reciba sangre de las venas gástricas, esplénicas y mesentéricas. Esos vasos constituyen un sistema que se llama sistema porta, es un sistema aparte. Y la vena cava inferior atraviesa el diafragma para llegar al corazón. ¿Se recuerdan el músculo diafragma, como le había dicho? Tiene 3 agujeros, uno para la vena, uno para la arteria y otro para el exófago. La vena porta, este sistema de vena porta que estamos viendo aquí,
La sangre venosa de retorno del intestino delgado, como el intestino grueso, es recolectada por un tronco común, que es la vena porta. Ella lleva al hígado las sustancias nutritivas que se han absorbido a través del intestino para que sean transformadas por las células hepáticas. Entonces, todo lo que viene de esa sangre que viene de los intestinos tiene que irse hacia el hígado para ser filtrado. La sangre recibida sí es llevada al hígado en la vena cava inferior por las venas suprahepáticas. Esa vena porta son las que dan origen, las que le dan origen a la vena porta son las siguientes. Las venas mesentéricas superior, que están ubicadas en el mesenterio y que siguen un recorrido paralelo a la arteria del mismo nombre. ¿Ven? El mesenterio es todo un espacio que recubre a todas estas vísceras para mantenerlo en su sitio, en su lugar. ¿Ven? Entonces, aquí vemos la ubicación de esas venas mesentéricas. Las venas esplénicas nacen de las venas que emergen del ilio del vaso y se ubican en la cara posterior del páncreas. ¿Ven? En esta zona. Y nacen de las venas que se emergen del ilio del vaso y se encuentran en la cara posterior del páncreas. Recibe las venas gastropilólicas izquierda y las venas pancreáticas también izquierda. En los miembros superiores se encuentran dos sistemas de venas, las superficiales y las profundas. Las superficiales se ubican entre las fascias superficiales, ese tejido que le mencionaba minutos atrás, y el tegumento, mientras que las profundas acompañan a las arterias. Las venas superficiales se originan en plexos venosos de las manos, las cefálicas y basílicas, y se originan del plexo venoso dorsal de la mano y la intermedia del arco venoso palmar, de aquí de la mano en específico. Ya se va a acabar esta sesión, vamos a tener que volvernos a conectar y bueno, terminamos en 5 minutos aproximadamente. Como nos decíamos, el sistema venoso en los brazos, ¿bien? Viene desde esas arterias, esas pequeñas venas denominadas colaterales palmares, y es un sistema venoso superficial a nivel de los dedos. También en todo el brazo, también un sistema venoso profundo, ¿bien? Y estas van a ir tomando nombres de acuerdo a la zona donde se van ubicando en el brazo. Sin embargo, al punto de llegar a la región del codo se llaman venas medianas basílicas. ¿Bien? A medida que están en el brazo se llama basílica. Posteriormente, la axilar toma el nombre de tronco de cefálica. La vena subclavia porque está debajo de la clavícula. Y el tronco braquioencefálico izquierdo, igual como se llamaba la arteria. ¿Bien? La vena cefálica se ubica lateral en el miembro superior y la vena basílica se ubica medial hasta desembocar en la vena axilar, aquí a nivel de las axilas. La vena mediana se ubica entre las anteriores y se bifurca en las ramas medianas cefálica y basílica a la altura de la flexura del codo. A este nivel, donde está la marca aquí de la mediana basílica. ¿Ok? La fosa ulnar. Las venas digitales desembocan en las venas profundas, radial y ulnar, y estas se continúan como venas braquiales, que se continúan como vena axilar, acá arriba, y se continúan como vena subclavia que desembocan en la vena cava superior. Ahora hablemos de la cabeza y el cuello propiamente dicho. En el cráneo existen 3 capas que protegen al cerebro, ¿bien? Que se denominan las meninges. Una de ellas, la más externa, la más dura, se llama dura madre, que es la meninge externa. Es la que está en contacto entre el hueso y entre el cerebro. ¿Ok? Allí se forman los senos venosos que disponen formados distintos sistemas de retorno que desembocan en la confluencia de los senos para formar los senos sigmoideos, que se continúan como la vena yugular a nivel del cuello. Interna que abandona la cavidad craneana por el foramen yugular, acá. ¿Okay? Estos senos permiten que desemboquen las venas menores de la masa encefálica, meninges, huesos y lo que son los globos oculares, los ojos. Además permite que se drene el líquido cerebroespinal, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿bien? El cual protege al cerebro. Un exceso de ese líquido dentro del cerebro
haría que la cabeza creciera, 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 tendiendo a la persona a una patología que se llama hidrocefalia. ¿Sí? Entonces, por eso están estas venas recogiendo toda esa sangre y también recogiendo parte de ese líquido cefalorraquídeo. Desde la cara, desde nuestro rostro, se recoge la sangre a través de la yugular externa y de la región del cuello por las yugulares anterior y posterior. Todos estos desembocan en la yugular interna, pudiendo también desembocar alguna de las subclavias. La yugular común formada se une con las subclavias, o sea, a nivel de detrás de la clavícula, y forman la vena braquioencefálica, ese tronco que va a llegar hacia el corazón. En los miembros inferiores, en las piernas, las venas superficiales son la safena magna y la safena parva. ¿Ve? Grandes sistemas de venas que están en la parte inferior. ¿Ve? Acá. Lo estamos marcando. Y estas se originan de los plexos venosos que vienen desde el pie para desembocar en la segunda vena denominada la poplitea, aquí detrás de lo que es la rodilla, venas popliteas. Y la primera es la vena femoral. Esas venas se llaman magna, ¿verdad? La magna aquí arriba, estamos hablando de esta principal grandota que está aquí. Pero estamos Ajá. hablando que todas estas vienen de inversa. Está en el arco venoso del pie aquí abajo. Todas estas vienen la sangre subiendo, pasa a la tibial anterior, a la tibial posterior, a la vena peronea y llega hasta la vena poplitea. Todo se va ramificando y se va uniendo. Como dijimos antes, mientras más lejos más pequeño, mientras más arriba más grandes. De esa poplitea, todas esas arterias se unen y forman la femoral, que es más gruesa todavía. De esa femoral se viene hacia la ilíaca interna y ilíaca externa. Y después se fusionan y forman en la que se denomina el ilíaco primitivo. ¿Okay? Las venas profundas poseen los mismos nombres que las arterias y existen dos venas fibulares, ¿okay? En este caso es peroneas, dos tibiales anteriores, dos tibiales posteriores que desembocan en una poplitea que se continúa como una única vena femoral, lo que estaba explicando yo ahorita. Y la vena femoral acompaña a la arteria femoral y al pasar bajo el ligamento inguinal se continúa como ilíaca. Y después de la ilíaca, como mencionamos, se va a formar la ilíaca primitiva. Y después es que cae en el nivel mesentérico inferior, bueno, no, mesentérico no, a nivel de lo que es la cava inferior. ¿Bien? Y aquí termina esta presentación del docente. ¿Bien? Entonces todas estas, al fusionarse, como ya mencionamos, llegan al corazón. Por el lado izquierdo, la aurícula izquierda, ¿ven? Para pasar de la aurícula al ventrículo, del ventrículo al pulmón, a los pulmones, de los pulmones a la vena pulmonar, de la vena pulmonar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo otra vez como sangre oxigenada. Entonces ese es el sistema continuo. Si vemos esto y vemos un libro de geografía donde vemos los ríos de Venezuela, por ejemplo, o sea, se nos va a hacer bastante similar, bastante parecido, ¿no? Entonces, es una clase bastante larga, bastante densa y, repito, requiere muchísimo estudio, muchísimo repaso para que puedan tener éxito en su evaluación. ¿Ven? La verdad, de todas las clases de anatomía o de todas las clases de las materias que vengan en adelante, siempre las clases del primer parcial son las que ustedes deben aprovechar al máximo para sacar las mejores notas. De ser posible 20. Para que en los siguientes dos cortes no se vean tan presionados porque las clases son más densas, los exámenes son más complicados y tratar de pasar, de aprobar en las materias en el tercer parcial, la gran mayoría de las veces es mentira, es un suicidio, no se da. O sea, tienes que tener muy buena nota en el primer corte para que los otros dos no te veas tan forzado, ¿sí? Entonces, mi recomendación ahorita con esto, a echarle bastante estudio. ¿Bien? ¿Cómo vamos, José? No, bien, profe, entendí muchísimo, la verdad. Ok, Me ayudó bastante. bien. ¿Qué tal tú, Benjamín?
¿Estás ahí, Benjamín? Bueno, no nos escucho ahorita, Benjamín. Entonces, repetimos. Esas arterias, esas venas van tomando nombre de acuerdo a la zona donde se encuentran, con la relación anatómica. Tenemos el callado aórtico, del callado aórtico, ¿sí? De ese corazón, van arterias hacia abajo, van arterias hacia arriba. Yéndonos hacia arriba, callado aórtico, tronco, braquio porque va hacia brazo, encefálico porque también va para hacia arriba. Ese tronco branquioencefálico viene la carótida común, ¿correcto, José? Ok. Esa es la que estaba cerca de lo que había dicho. Del seno carotidio, sí. De la carótida común se va a dividir y va a salir una carótida por delante, que es la externa, y por detrás, que es la interna. Esto lo tienes del lado izquierdo de tu cuerpo y lo tienes del lado derecho también. ¿Sí? Esa es la que usted había dicho que no se le puede poner los marcapasos. No, no, Y, que ese es un marcapaso. Es un marcapaso natural. Que no se le puede colocar calor, no se le puede colocar corriente, no se le puede colocar frío, no se le puede hacer masaje. ¿Sí? No se debe manipular eso allí. ¿Va? ya. Perfecto. De las carótidas internas, en conjunto con las vertebrales, que son las que pasan por las vértebras y se fusionan y van a formar el basilar, todas esas van a confluir aquí arriba y van a formar el polígono de Willis. ¿Sí? Polígono del Willy. Vale. Ahora, si nos vamos hacia el brazo, ¿cómo se llama esa arteria cuando pasa detrás de la clavícula? Sudovia. Subcla. Subclavia. Exacto. Sub por debajo, clavia de clavícula. Muy bien. Cuando pasa por la axila, axilar. Se llama como la axila. Específica. No, no, no. Axilar. Del axilar se subdividen y forma circunfleja todo lo que tú quieras, pero hablemos del recorrido principal, ¿vale? Cuando esa arteria pasa por Ya. el brazo, ¿cómo se llama? Braquial. Eh, ah, Ahora, cuando llega aquí se divide en dos. Una que va por fuera y otra que va por dentro. ¿Cómo se llaman estos huesos? ¿Ya cómo fue que dijo, profe? ¿Cómo se llaman estos huesos que están aquí? Uno que está por fuera, El otro que está por radio, dentro. Radio y el el. radio y el cúbito. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama la arteria que va por el lado del radio? Braquial Radial y el cubital. y la arteria Y el, cubital. ¿En cuál de las dos ajá. tomamos el pulso cuando tomamos el pulso aquí en la muñeca? ¿En la radial o en la cubital? en la radial. Perfecto. Entonces, estas llegan y se unen y forman el arco palmar común. O sea, que hay un arquito, ¿sí? Y aquí se van a distribuir unas arterias que van superficiales y hacia los dedos y otras que van profundas, pero se quedan en los metacarpianos. Entonces se llama arteria palmar superficial y digital y arteria palmar profunda y metacarpiana. ¿Sí? Entonces, lo tenemos eso que está del lado izquierdo, lo tenemos también del lado derecho. Ya repasamos cabeza, ya repasamos los brazos. Tenemos también aquí todo el sistema que se va hacia el tronco, ¿cierto? Donde está la arteria exofágica que le lleva al exófago. Está las arterias que van hacia el diafragma, ¿sí? Superior. Y también la que se mete en el diafragma que se llaman frénicas. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, posteriormente viene todo ese tronco que va hacia las piernas. Toda esa arteria aorta abdominal, que cuando llega a la vértebra L4, se bifurca hacia los huesos ilíacos. Si están los huesos ilíacos, la arteria, ¿cómo se llama? ¿Vamos? Arterias. ¿Puedes repetir? Esas arterias cuando pasan por los huesos ilíacos, ¿cómo se llaman esas arterias?
Llevan el mismo nombre del hueso. ¿Cómo se llama? Ilíaca interna. Ilíacas. ¿Sí? Ahí se dividen internas y externas, pero vamos a quedarnos con la general, que es la ilíaca. Muy bien. Una vez que esa pasa hacia donde está el fémur, ¿cómo se llama esa arteria? Hipogástrica. No. Cuando pasa hacia el fémur, ¿cómo se llama? El mismo nombre del hueso. ¿Cómo se llama el hueso que acabo de mencionar? Femural. Sería femoral, correcto. Si pasa por el hueso fémur, por detrás de él, se llama femoral. Ok. El fémur, por detrás de la rodilla, cuando llega a la rodilla, la parte de atrás de la rodilla, ese hueco que está allí, que te tocas allí, se llama fosa poplitea. Entonces, cuando llega la arteria ahí, ¿cómo se llamará? Poplitea, ¿verdad? Sí. Ahora, en ese punto se divide y se va una hacia donde está el peroné y otra hacia donde está la tibia. ¿Cómo se llamará allí esas arterias? Hay una, ¿cómo se llama la que se va por el lado del peroné? Peronea. ¿Y la que se va por la tibia? ¿Cómo se llamará, Benjamín? La arteria que se va por la tibia. Tibio peronea, ¿no, profe? Ok, es tibial y tiene una ramificación que se va hacia el peroné. Correcto, José, la tibio peronea. Perfecto. Esas después llegan hacia el pie. ¿Cómo se llaman en el pie? Se llaman pedial. Arteria pedial. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí tenemos ese repaso de el recorrido de las arterias. Es mucho más fácil aprenderse el de las arterias, entre comillas, que el de las venas. ¿Bien? Pero repetimos, el de las venas tiene en los grandes troncos los mismos nombres que las arterias. Entonces no se nos hace tan difícil allí, ¿vale? Perfecto, chicos. Entonces, vamos a dar por concluido ya esta sesión. Yo voy a subir todo esto, voy a unir estos 3 videos para poderlos subir a una plataforma donde les voy a pasar el acceso posteriormente. Ahorita José y Benjamín y posteriormente también a Valentina, les voy a pasar el enlace para que se registren en esta plataforma. Déjame compartirle de una vez la imagen de la WhatsApp. plataforma. Sí, ahorita por WhatsApp de forma personal para ustedes, para que ustedes se agreguen. Vean este proceso que van a hacer ustedes aquí. Ok, van a entrar a aulatherapy.com, mi plataforma para dictar formaciones, cursos, acá en México y en diferentes partes del mundo. ¿Bien? ¿Sí logran observar la pantalla? ¿Correcto? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Te van a dar aquí en ingresar a tu cuenta y curso. Ustedes todavía no tienen una cuenta creada. Ah, yo estoy conectado. Déjame desconectarme para que puedan ver el proceso. Bien. Ya, déjenme que me desconecto. Ok. Entonces, ingresa a tus cuentas y cursos. ¿Dónde le vamos a dar? Y esto nos va a llevar a la pantalla donde vamos a registrarnos. Primero vamos a ver que dice iniciar sesión. Ustedes no tienen datos para iniciar sesión. Entonces bajas y aquí aparece registro, ¿correcto? Ok. Aquí ustedes van a colocar el nombre de usuario que ustedes deseen, todo pegado. ¿Sí? Por ejemplo, Benjamín.García, por ejemplo. ¿Bien? Después vas a colocar la dirección de correo
a Benjamín tal, ¿sí? benjamingarcia@gmail.com. La contraseña que ustedes van a utilizar para recordarse, para ingresar a la plataforma, supongamos Benjamín García 23 a 70. Y aquí le va a poner una cuenta como para ver cuáles son los datos. Para verificar que ustedes no son un robot o alguien está tratando de banear aquí la cuenta, ¿no? Entonces, 1 más 3, ya ustedes saben que es 4 o la cantidad que le especifique a ustedes allí. Y automáticamente le van a decir registro. Una vez que ingresen allí, van a tener ya el registro. Y ustedes ya saben que este va a ser su usuario, que este va a ser su contraseña, ¿sí? La que hayan creado, el correo con el cual se registraron y esto. Entonces ustedes lo hacen y a través de eso es que yo le voy a dar posteriormente acceso a una plataforma donde les voy a dar indicaciones después para que puedan acceder y puedan ver el material ahí las veces que necesiten y otras actividades que iremos creando para ustedes, ¿vale? Lo repito, comenzaremos con el registro de ustedes como usuarios. Ya después que ustedes estén registrados, cuando yo diga que pueden ingresar, van a volver a meterse por ingreso a tu cuenta y cursos. Aquí colocas tu nombre de usuario, ¿sí? Aquí colocas tu contraseña y vas a poder iniciar, ingresar. Una vez que ingreses vas a ver esta pantalla. Y le vas a dar aquí donde dice ingresa a tus cursos. Aquí tendrás nuevamente que meter tu nombre de usuario y tu contraseña y vas a acceder. Y aquí te van a aparecer todos los cursos a los cuales tú estés inscrito con nosotros, ¿sí? En este caso, bueno, solamente va a ser la parte de asesorías. Pero quiero mostrarles que acá tenemos diferentes certificaciones, diferentes seminarios que estamos organizando, que hemos dictado ya anteriormente, ¿sí? Que para ustedes más adelante, repito, como les dije la semana pasada, no se los recomiendo todavía porque apenas están iniciando y son cursos y son formaciones, por lo menos para una persona de quinto, sexto semestre en adelante algunos, ¿bien? Entonces, más adelante, si ustedes desean, pueden también tomar alguna de estas formaciones con nosotros, ¿bien? Entonces, repito, primer paso que van a hacer es registrarse. Después que estén registrados, me informan que ya están registrados. Y cuando estén registrados, yo los voy a dar de alta en la plataforma y les voy a decir que ya pueden ingresar. Le dan por ingresar, meten sus datos, le dan en el botón verde, que los va a llevar a esta pantalla. Aquí vuelvan a meter sus datos y ya pueden acceder a sus cursos. ¿Bien? Ok. ¿Dudas? No. Bueno, yo no. ¿Tú, José? No, profe, ninguna. Perfecto. Igualmente, si se traban, tienen alguna duda, me escriben y yo les ayudo a solucionar eso tan pronto me desocupe, ¿no? Entonces, bueno, les repito, esta clase es full densa. La verdad que lo sé, lo entiendo y puedo entender quizás el estrés que puedan entrar ustedes ahorita, pero a medida que empiecen a estudiarlo, empiecen a practicarlo y como les sugerí al principio, que agarren a alguien y empiecen a rayarlo, agarren esas imágenes y mira, tú eres la víctima, te va a rayar el cuerpo, buscan un marcador que se pueda borrar fácilmente y empiezan ustedes a trazar y le ponen el nombre a cada una de esas arterias, ¿sí? Aquí está el O dibujo corazón, callado también. aórtico, el tronco branquiocefálico, la arteria subclavia, braquial, la radial, la cubital, arco palmar superficial, arco palmar profundo, ¿sí? Etcétera. Así se van con las diferentes partes del cuerpo. ¿Va? Vale. Entonces, bueno, les dejo eso ahí de sugerencia, de tarea para que lo hagan, para que estudien y estén listos para su examen. Ese examen va a estar candela. O sea, van a ser poquitos los que les van a pasar. Se los aseguro. Entonces, pónganse a estudiar full, porque la idea es que ustedes aprueben también, ¿no? Y los videos los va a subir ahorita, me imagino. En el transcurso de la tarde-noche, ¿sí? Ahorita tengo yo unos pacientes, una cosa, y entonces no puedo hacerlo inmediatamente. Voy a dejarlos cargando y después que los cargues, que lo voy a subir a esa plataforma que les voy a crear, ¿va? Ok. Mientras tanto, descarguen la diapositiva del profesor y vayan repasando con esa diapositiva, ¿va? Vale. Perfecto, chicos. Los dejo entonces, que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias, profe. Cuídese.
Igualmente. Muchas gracias, profesor. Feliz tarde igualmente. Feliz tarde, Benjamín. Feliz tarde, José. Que estén muy bien. Igualmente. Igual.